Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde la T4, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde donde esta mañana vamos a hacer esta edición de Hoy por Hoy. Desde aquí les vamos a describir cómo funciona por dentro una infraestructura tan compleja como esta, por donde pasan millones de personas. Y aquí les vamos a contar, antes que eso, la actualidad de este martes, 14 de abril, que tiene una gran previsión en la agenda, porque va a ser esta mañana cuando el Consejo de Ministros apruebe la regularización de 500.000 de personas migrantes, personas que ya están en nuestro país, que trabajan en nuestro país, pero que no tienen papeles. Será la 7ª regularización de este tipo, después de las que hicieron los gobiernos de Felipe González, de Rodríguez Zapatero y también de José María Aznar. Hoy la aprobará el Consejo de Ministros, que se reúne dentro de hora y media en la Moncloa. Desde el jueves se podrá solicitar ese trámite en las oficinas de Correos, en la Seguridad Social o en Extranjería. El decreto deja fuera a los apátridas, lo que afecta sobre todo a las personas saharauis. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La SER ha accedido a ese decreto que tiene previsto aprobar esta mañana el Gobierno. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y que incorpora algunas novedades, como esa parte que deja fuera a los ciudadanos que provengan del Sáhara. Se podrán acoger, en cambio, quienes acrediten 5 meses de residencia y carezcan de antecedentes penales. Sí, una vez publicado mañana en el BOE, las primeras solicitudes se podrán presentar de manera telemática ya este jueves y de manera presencial a partir del próximo lunes. Después del dictamen del Consejo de Estado, finalmente, los 4 ministerios implicados en la reforma del reglamento que pone en marcha esta regularización extraordinaria de inmigrantes 21 años después de la última, mantienen el grueso de la propuesta, aunque hay algunas diferencias técnicas con ese dictamen. Se deja fuera, como decimos, a los apátridas como colectivo que podría beneficiarse de manera directa de esa normalización, lo que afecta sobre todo a los saharauis. Y es curioso porque esta regularización, que por primera vez ofrece la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo a los peticionarios de protección internacional, deja fuera de manera llamativa a los procedentes de la ex colonia española. Según el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso la SER, se confirma que Traxa y Correos ayudarán en la gestión de las prestaciones, pero que serán los funcionarios de extranjería los que certificarán o no esa validación de los permisos. Los requisitos mínimos se mantienen: acreditar al menos 5 meses de residencia en España hasta el 31 de diciembre del año pasado y carecer de antecedentes penales. Esto para los que lo hagan por la vía del arraigo, a los que hay que sumar, como decimos, los solicitantes de protección, que serán al menos el 50% de las peticiones según previsiones técnicas. Sobre la reforma de acreditar los antecedentes penales, finalmente no será suficiente con una declaración jurada y tendrán que obtener los certificados originales en sus países de origen. Nico, seguimos en el abierto. Gracias. Hasta luego. El Consejo de Ministros que va a aprobar esta medida será el primero que presida el nuevo vicepresidente Carlos Cuerpo, porque Pedro Sánchez está en Pekín. De hecho, acaba de ser recibido por Xi Jinping y ahora mismo está previsto que ofrezca una rueda de prensa en la que se espera que hable de esta regularización, pero también del otro gran asunto que atraviesa hoy la actualidad. Y que es la decisión del juez Juan Carlos Peinado de terminar al fin su investigación, su polémica investigación contra Begoña Gómez, lo que hizo saber ayer precisamente, mientras Sánchez y Gómez estaban en ese viaje oficial en Pekín. Propone el juez juzgar a la mujer del presidente por 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Solo hace el juez en un escrito en el que reprocha conductas que provienen de palacios presidenciales propios de regímenes absolutistas. Dice textualmente que habría que remontarse al reinado de Felipe VII para encontrar algo así. Sí, Peinado acelera para enviar a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés al banquillo para que un tribunal popular les juzgue por delitos de corrupción. El juez acorta los plazos de la ley del jurado y da 5 días a las partes para que presenten escritos de conclusiones antes de abrir el juicio oral. El auto insiste en que la mujer del presidente del gobierno y el empresario, con la colaboración de su asistente en Moncloa, tejieron una alianza de intereses en la cátedra que ella codirigía en la Complutense para que Begoña Gómez despegara profesionalmente y Barrabés hiciera negocio. Peinado dice que esas conductas investigadas, como decía, son propias de un régimen absolutista como el de Fernando VII y acusa a Gómez de influir en funcionarios y autoridades por ser la mujer de, y también de quedarse con el dinero de los patrocinios que hicieron gigantes tecnológicos a esa cátedra a cambio de que ella les ayudara en licitaciones públicas.
Pedro, gracias. Hasta luego. Vamos a Pekín para saber si Sánchez ha empezado ya a hablar, porque esperamos que diga algo sobre este escrito del juez Peinado, que ayer ya fue muy criticado por el Gobierno, o de la regularización de personas migrantes. Enviado especial Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Está a punto de comenzar esa rueda de prensa. El presidente del Gobierno va a entrar en los próximos minutos en esa sala del hotel de Pekín, donde se está alojando junto a su esposa Begoña Gómez. Podremos escuchar su primera valoración de la decisión del juez. Sánchez viene reiterando el mismo mensaje cada vez que Peinado avanza en la instrucción, que es que confía en que al final de este proceso se acabe imponiendo la verdad y todo quede en nada. Pero lo cierto es que el auto de ayer ha sentado especialmente mal por el momento en el que se produce, una vez más, durante un viaje internacional del presidente, y por el contenido del escrito, en el que Peinado llega a comparar a Sánchez y a la Moncloa con el absolutismo de Fernando VII. Anoche en el Gobierno hablaban de indignación. Veremos en qué términos se pronuncia el jefe del Ejecutivo esta vez. Begoña Gómez ha acompañado a Sánchez a los actos oficiales aquí en Pekín, también al encuentro que acaba de celebrar Sánchez con el presidente Xi Jinping, en el que ambos han mostrado una sintonía absoluta sobre cómo responder a los desafíos en los que está introduciendo al mundo Donald Trump. Y quiero que sepas que mi país, que España, va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, que va a ser claro, que va a ser predecible y que va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones. Xi Jinping ha situado a Sánchez y a España en el lado correcto de la historia. Está a punto de comenzar, Ángels, esa comparecencia de prensa del presidente del Gobierno. Decía eso, que quedamos a la espera de que empiece esta rueda de prensa del presidente del Gobierno. Guilla, hasta luego. Hasta luego. La oposición va a articular sus mensajes contra el Gobierno en torno a estos dos asuntos, tanto el procesamiento de Begoña Gómez como la regularización de migrantes, que además va a obligar a que el PP y Vox se disputen más todavía su discurso migratorio justo en los días en los que tratan de acordar los gobiernos de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León. Julia Molina. Buenos días. La derecha y la ultraderecha compiten por la mayor oposición a la regularización. Ayer el PP anunció una ofensiva por varios frentes. No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad. Alma Ezcurra, vicesecretaria popular, califica de barbaridad una medida que la Iglesia respalda. Fuentes populares reconocen, de hecho, que han hablado del asunto con la Conferencia Episcopal, pero no modifican su postura. Defienden, como Vox, que el Gobierno está premiando la ilegalidad, aunque la ultraderecha va un paso más allá. Ayer el secretario general de Vox anunció que presentarán un recurso. No nos vamos a quedar parados y ya les anunciamos que vamos a presentar un recurso al Tribunal Supremo solicitando, por supuesto, la medida cautelar de la suspensión de ese decreto. El PP esperará a leer el texto del Gobierno para decidir si toma el mismo camino que Vox y trata de parar la medida en los tribunales. Por lo que está pasando en los tribunales, precisamente por la Kitchen y por el caso de las mascarillas. Vamos a seguir ahora porque ayer escuchamos algunas cosas llamativas. Escuchamos al inspector, por ejemplo, que investigó la Kitchen, decir quién era el Barbas o el asturiano, y también escuchamos a la exmujer de Coldo García decir que ella no se reconoce, hablando de chistorras o de lechugas, para hablar supuestamente de dinero. Pues antes de ir con eso, vamos a preguntarle a Jordi Carbó si hoy va a seguir el frío. Solo ahora, durante la mañana, ya que el día será radiante en la mayor parte del país. Esto ayudará a que a primeras horas de la tarde ya nos acerquemos a unos agradables 20 grados en la mayor parte de poblaciones, a los 25 en el Valle del Guadalquivir. Algunas excepciones en Galicia, el Cantábrico y las islas de Mallorca y Menorca, todavía algunos chubascos y ambiente un poco frío. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, 2 lomos de salmón por 4,49, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo. Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Y debemos hacer todo lo posible por corregirlo. Si queremos que la economía globalizada siga existiendo, debe funcionar para todos, con cadenas de suministro justas. Acaba de empezar la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en China, después de su entrevista con Xi Jinping. De momento, hablando de las conversaciones que ha mantenido con el dirigente chino y a la espera que en el turno de preguntas pueda hablar del procesamiento de su mujer, de Begoña Gómez, y también de la regularización de inmigrantes que, recordemos, va hoy a Consejo de Ministros. Mientras esperamos estas declaraciones, vamos a seguir con otros asuntos de la actualidad. Fue el inspector de la policía que investigó la Kitchen el que confirmó ayer de quién hablaban los implicados en la trama cuando hablaban del Asturiano o del Barbas. En la investigación se apunta a la posición jerárquica que tenía esa persona en la trama. La persona a la que dominan el Asturiano es Mariano Rajoy. Esto es lo que dijo el inspector, y por eso mismo le preguntaron ayer a Alma Ezcurra, del PP. Pues nuestra opinión es que es pública y conocida. Yo la voy a responder. Respeto máximo al trabajo de los jueces y tribunales. Dejemos trabajar a la justicia. El que haya hecho algo lo pagará cuando termine el procedimiento judicial. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Ayer, Campos, hubo revelaciones destacadas a la espera de que hoy declare quien fuera director de la policía, Ignacio Cosido. El fiscal, que en su escrito de conclusiones ha manifestado que en el banquillo de la Kitchen probablemente no están todos los que son. Preguntó al inspector principal de la causa quién era el asturiano, que tenía una posición jerárquica en la trama, y el inspector fue categórico. Este investigador explicó los múltiples indicios para llegar a esta conclusión, como este. Una conversación que graba el señor Villarrejo con Ana Rosa Quintana, que le relata más o menos o de manera superficial lo que es la operación Kitchen. Llega a decir él, yo podía estar preso. Y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla del presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Pero ni el juez García Castellón ni la sección tercera de la audiencia quisieron investigar la supuesta relación de Rajoy con el operativo ilícito. La sesión también fue letal para el exsecretario de Estado Francisco Martínez al confirmar los indicios y reveló que la relación de la policía política con el PP viene de antiguo, pues en 2009 ya chivaban a Cospedal las investigaciones de la Gürtel. Hoy, turno para el exdirector de la policía, Ignacio Cosido, y para los agentes que espiaron a Bárcenas. Campos, hasta luego. Hasta luego. En el caso de las mascarillas, la exmujer de Koldo García dijo ayer ante el Supremo, les decíamos, que ella no se reconoce a sí misma. Los mensajes de WhatsApp en los que ella hablaba de chistorras y lechugas con su marido. Patricia Uriz declaró como testigo a preguntas de su abogada. No reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar, ni me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía antes o después. También trató de justificar el efectivo que movían en casa. Koldo y ella dijo que una parte eran reintegros de gastos de Ferraz que, según su versión, iban justificados todos con tickets. Y la otra parte era dinero que, según su testimonio, Koldo García adelantaba a otros con tarjeta y luego esos otros le devolvían con billetes. Me decía él, oye, he gastado tanto en la tarjeta de crédito, y yo obviamente le miraba con cara de eso es mucho dinero. Y él me decía, toma, es que no quieren que se enteren sus mujeres que ha estado en tal sitio, y se lo daban en efectivo. Y antes de continuar, saludamos a Páramo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, seguro que os habéis propuesto perder peso, pero entre el ritmo diario, la falta de resultados, pues no siempre es fácil mantener este camino, ¿verdad? Bueno, pues en HSN quieren ayudarte con Evodren, su fórmula drenante a base de té verde que te ayuda a reducir la grasa corporal, y Garciana Cambogia, que contribuye a reducir el apetito. Y solo hasta el domingo 19 consigue hasta un 50% descuento en su web. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador
patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct, directo a tu ahorro. Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 57.523, serie 46. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Àngels Barceló. But I certainly think that in some cases it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to Ha dicho esta madrugada el vicepresidente de Estados Unidos que es mejor que el Papa se ciña a asuntos morales. Eso después de que Trump arremetiera contra el Papa León XIV, al que acusa de ser nefasto y de haberse entregado a la izquierda radical. Le contestó el Papa, diciendo que él no tiene miedo a la administración de Donald Trump y que seguirá hablando claro contra la guerra para promover la paz. Demasiados inocentes han sido asesinados y alguien debe alzar la voz, dijo Prevost. La gran mayoría de líderes políticos salió ayer a respaldar al Papa, también Giorgia Meloni, o los sectores más duros de la Iglesia, como el obispo Munilla, por ejemplo, que dijo que cuando uno predica lo que tiene que predicar, el demonio se desata. Increíbles, bellísimas, profundísimas las que pronunció el Papa. Oye, que le han molestado a la fiera, ¿eh? Estas palabras, ese rosario le revolvió, vamos, como la niña del exorcista, ¿no? El agua bendita. Vamos a ver. Munilla es uno de los obispos del sector más conservador. En España, quien evitó criticar a Trump fue el portavoz de Vox, Ignacio Garriga. Pero como no estoy aquí como católico ni como Ignacio Garriga, sino como el portavoz de Vox, no voy a entrar a calificar, insisto, las declaraciones de un líder u otro, en un sentido u otro, porque sería muy fácil darles el titular y no estoy para eso. Todo esto mientras Trump subía a su red social una imagen creada por inteligencia artificial en la que él mismo aparecía como Jesucristo curando enfermos. Luego borró la imagen, aseguró que no se estaba comparando con Cristo. Dice que lo que hizo fue compartir la imagen porque pensaba que le estaba representando a él como un médico, haciendo que la gente mejore, porque él sí hace eso, sí hace que la gente mejore. Y lo último de Trump fue su decisión de cerrar el estrecho de Hormuz a los barcos que vayan o vengan de Irán y advertir que está en el aire la tregua. Eso contrasta con lo que se va sabiendo de las negociaciones entre Washington y Teherán, que en realidad continúan. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Estados Unidos e Irán están intercambiando propuestas sobre el punto más controvertido, el programa nuclear iraní. Según The New York Times, Teherán ha planteado suspender su enriquecimiento de uranio durante 5 años, pero la Casa Blanca exige que ese periodo se alargue hasta los 20. Son los primeros detalles que trascienden de la negociación, detalles que indican que, pese a las diferencias, puede haber un camino para llegar a un acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance ha señalado esta madrugada en Fox News que el uranio enriquecido tiene que salir de Irán y que Teherán debe comprometerse de manera inequívoca a no desarrollar armas nucleares. And I think that if the Iranians are willing to meet us there, then this can be a very, very good deal for both countries. Y añadía que si los iraníes están dispuestos a encontrarse con nosotros en ese punto, creo que podría ser un muy buen acuerdo para ambos países. No se descarta incluso que haya una segunda reunión presencial, pero la pelota está en el tejado de Irán. And really the ball is very much in their court. So you ask what happens next? I think the Iranians are going to determine what happens next as the President of the United States says, we have the cards. Serán los iraníes, concluía Vance, los que determinen qué pasa a partir de ahora, porque, como dice el presidente, tenemos todas las cartas.
Y en Barcelona, el pederasta acusado de violar y prostituir a una niña tutelada de 13 años ha aceptado una condena de 83 años de prisión. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Todos los investigadores del caso, desde el juez al fiscal o los Mossos de Delitos Informáticos, admiten a la SER que este es uno de los casos de pederastia más graves y más duros que han investigado. Y acaba ahora con la condena firme, porque la ha aceptado, a 83 años de cárcel contra Teófilo Lapeña. Este pederasta era un electricista que, bajo la apariencia de una vida normal en Barcelona, en realidad se dedicó a violar y prostituir una menor tutelada a la que conoció por internet cuando ella tenía 12 años y él 40. Se ganó su confianza aprovechando su extrema vulnerabilidad y empezó a citarla en su casa del Raval para violarla, grabarlo y ofrecer sesiones de sexo con ella a otros adultos a través de Instagram que siguen pendientes de juicio. Cuando los Mossos le detuvieron, encontraron en su casa el epicentro de una red de pederastia y además una auténtica productora de pornografía infantil. Había 10.000 vídeos de explotación sexual de menores, cientos de ellos con la víctima. Y en 10 minutos el abierto. Con Ignacio Escolar, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.